Semana pasada decíamos, las palabras se van vinculando de acuerdo a varios criterios. Por ejemplo, se vinculan de acuerdo a un criterio semántico, decíamos. Se vinculan de acuerdo a un contexto netamente contextual. ¿Bien? De esas dos maneras se van a ir vinculando las palabras. Obviamente, el tema de hoy día, por ejemplo, se vincula con una actividad que nosotros hacemos constantemente en nuestra vida diaria. Se vincula, por ejemplo, cuando en algún momento salíamos de manera libre, sin preocupaciones, a una determinada, vamos a suponer, a una panadería, por ejemplo, ¿no? Y de pronto, pues, si en casa habían varias personas, o éramos dos, o tres, o cuatro, comprábamos pan de pronto, pues, de un solo tipo, ¿no? Solo pan francés, por ejemplo, o solo pan chabata, ¿no? O solo pan de yema, o solo pan caracol. Entonces, y de pronto en casa pues había alguien que decía, ¿sabes qué? A mí me gusta el pan de yema, ¿no? Y papá quería pan chabata, bacán, entonces cogíamos ambos. Y discriminábamos nosotros. O quizás cuando en algún momento salimos a comprar alguna vestimenta, igual, ¿no? Escogíamos el que de pronto pues el modelo, el color o el que se acomoda mucho más a la estructura de nuestro cuerpo. Y ahí íbamos discriminando algunos modelos, algunos colores, y nos quedábamos con el mejor. El tema de hoy día tiene que ver también justamente con esa acción, ¿no? De seleccionar y quedarnos solamente con un elemento coherente, con una estructura netamente semántica. ¿Bien? Entonces, debemos entonces saber relacionar correctamente este tipo de ejercicios. Debemos asociar correctamente este tipo de palabras. Entonces, vamos a asociarlos semánticamente o vamos a asociarlos contextualmente. Mejones. Entonces, ese tipo de ejercicios se basa en dos tipos de relaciones. Se basa en las relaciones semánticas, o sea, vínculos semánticos, y se basan, pues, en las relaciones lógicas. ¿Bien? Entonces, ambas relaciones se van a vincular con dos campos. Las palabras que se vinculan semánticamente se van a asociar al campo semántico. Y las palabras que se vinculan contextualmente van a estar dentro del campo léxico. El campo léxico es recontra, super, hiper general. En el campo léxico abundan relaciones lógicas, ¿bien? En cambio, en el campo semántico es mucho más restringido, más preciso, más exacto. Mejones. Y hay otro campo llamado el campo, la familia léxica, que es otra forma de asociación de las palabras. En la familia léxica las palabras se van a vincular porque derivan de la misma raíz, presentan la misma raíz. Entonces, cuando un grupo de palabras tiene la misma raíz, se origina una familia léxica. ¿Por qué profeta? Porque comparten la misma raíz, el mismo lexema. ¿Bien? Eso es una familia léxica. Entonces, profe, recuérdeme, ¿cómo es una familia léxica, sensei? Bien, tu profeta te lo va a recordar. Mira, una familia léxica es cuando las palabras derivan de la misma raíz. Por ejemplo, ¿no? Tengo la palabra casa, casona, caseta, caserón, ¿bien? Casona. Esas palabras tienen la misma raíz de cas, el mismo lexema cas, ¿no es cierto? Que es un espacio que es habitado por personas. Entonces, casa, caseta, casona, caserón, ¿bien? Es una familia léxica, ¿bien? Árbol, arbusto, arboleda, arbolito, es una familia léxica. ¿Por qué comparten la misma idea de árbol? Zapato, zapatero, zapatón, zapatería, zapatito, una familia léxica. Entonces las palabras se van a vincular también de acuerdo a su estructura morfológica, de acuerdo al lexema que presentan esas palabritas. Bien, amigos, entonces, cualquier cosa respecto a esas tres asociaciones, encantado tus preguntas. Entonces, el campo semántico, la mayor cantidad de ejemplos que tú vas a desarrollar se vinculan con el campo semántico. Entonces, es importante saber qué cosa es el campo semántico. ¿Qué implica el campo semántico? Bien, entonces, si vamos a generar campos semánticos, necesariamente debe haber entre las palabras, mira, necesariamente debe haber entre las palabras uno o más semas en común. Uno o más semas en común. Profeta, ¿qué cosa es el sema, sensei? El sema, no te olvides, es la unidad mínima de significado, es el rasgo de significado. ¿Bien? Es una mínima parte del significado.
el significado está compuesto por muchos semas. Y cada uno de esos elementos se llaman semas. Esos semas están ordenados, te decía yo. Por ejemplo, si quiero definir qué cosa es un árbol, no es cierto, es una planta vivaz de tronco leñoso que se ramifica a cierta altura del suelo formando una copa. Mira, ¿qué cosa es árbol? Planta vivaz, primer sema, de tronco leñoso, ¿bien? Que se ramifica a cierta altura del suelo formando una copa. Entonces, ese es el significado de árbol, ¿no es cierto? Entonces, cada uno de esos se llaman semas. Esos semas están ordenados de lo general a lo particular. Te dije yo hace tiempo ya, el sema, el primer sema se llama clasema, que indica la clase a donde pertenece el signo. Él dice que es una planta vivaz, entonces bacán, el árbol es un tipo de planta. Tronco leñoso es una característica. Se ramifica a cierta altura del suelo, formando una copa, son otros semas. Entonces el sema es la unidad mínima de significado, es el rasgo de significado. Bien, jóvenes. Profeta, ¿y cómo se llamaba el conjunto de semas distintivos que tiene la palabra? A eso se llama semema. El semema es el conjunto de semas distintivos que tiene la palabra. Bien, ese es el sema. Bien, jóvenes. La mayor cantidad de ejemplos que nosotros vamos a desarrollar ahora se basa en el campo semántico. Este tipo de asociación incrementa bastante tu vocabulario. Entonces, para que haya campo semántico, y solo para ti, necesariamente va a haber 4 tipos de relaciones. Cuando hay sinonimia, hay campo semántico, necesariamente, total, obvio, ¿no? Porque ahí las palabras tienen igual o parecido significado, ¿sí o no? Cuando hay relación de antonimia, hay campo semántico, porque las palabras se vinculan o están dentro de un mismo contexto, campo semántico. Cuando hay relación de cohiponimia, profeta, ¿qué está hablando, sensei? Cohiponimia, relación de clases. O sea, si tengo tigre, tengo león, tengo puma y tengo jaguar, por ejemplo. Ahí, por ejemplo, ahí hay un campo semántico. Son tipos de félidos. Ahí hay hipónimo, 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 cohipónimos. Todos ellos pertenecen a un mismo género, cohipónimos. Entonces, ahí hay campo semántico. Y finalmente hay campo semántico cuando hay una relación de comeronimia. Profeta, ¿qué está hablando, sensei? Amaute, explícame, teacher. Claro. Comeronimia, relación de partes. Oiga, mi mano es una flor. Oiga, tengo el pétalo, tengo el pistilo, tengo el estambre, tengo la corola, ¿bien? Pistilo, estambre, pétalo, corola. Oiga, relación de partes. Cada una de esas partes físicas se llama merónimo. Los merónimos, obviamente, son parte de un todo. La relación de esos merónimos, amigos, se llama comeronimia. Todos ellos son parte de la flor. Entonces hay campos semánticos. Parte de la flor, parte de la flor, parte de la flor, parte de la flor. Ahí hay campos semánticos. Campos semánticos de las partes de la flor. Así se llamaría ese campo semántico. Entonces, la mayor cantidad de ejemplos que vamos a observar ahora se basa en el campo semántico. Otros tantos se basan en el campo léxico y algunos pocos se basan en el campo, netamente, pues, en la familia léxica. Bien, hecho ese repasito sobre los campos semánticos y su formación, ahora vamos a detallarle el ejercicio. ¿Bien? La mayor de ellas, deseo, se basa en el campo semántico. Entonces voy a empezar justamente por el campo semántico. De manera general, de manera amplia, el campo semántico está asociado bastante a la lingüística. Bien, el campo semántico en lingüística es aquel que conforma un grupo de palabras que comparten uno o varios rasgos en su significado. Como es parte de la lingüística, muchas veces, amigos, el campo semántico se va a ir ramificando y ahorita vamos a comprobar.
En nuestra lengua existen muchas palabras o unidades léxicas, entre los cuales podemos reconocer aspectos similares. Por ejemplo, podemos decir que verja, muro, pared pertenecen a un mismo campo semántico, pues las tres palabras designan barreras. Y es más, no solo eso, los tres son sustantivos, sustantivo, sustantivo y sustantivo. Es un campo semántico. Ahí, por ejemplo, amigos, sería una relación de cohiponimia. Profeta, ¿por qué? Porque son tipos de barrera. Tipo de barrera. Todas las palabras pertenecen a distintos campos léxicos. Así es, distintos campos, ¿no? Es que en cada espacio hay palabras que pertenecen netamente a ese espacio. Entonces, ¿qué cosa es un campo léxico? ¿Bien? En un campo léxico, las palabras se asocian porque pertenecen a un determinado espacio, pero no necesariamente van a tener semas en común, ¿eh? Simplemente comparten ese espacio. O sea, si yo tengo acá la palabrita, por ejemplo, estudiar, mira, colegial, carpeta, profesor, mira, usé 4 palabras, pero de distinta categoría gramatical. Estudiar, colegial, carpeta y profesor. Colegial, adjetivo, estudiar, verbo, oiga, carpeta, sustantivo, profesor, sustantivo. ¿Sí o no? Pero esos 4 pertenecen a un espacio. Ponte, ¿no? Relativos al aprendizaje o relativos a la educación. Ahí hay un campo léxico. Las palabras pertenecen a ese espacio en particular. Entonces, amigo, los campos léxicos se forman justamente por eso, ¿no? Porque tienen un tema en particular. Por eso cuando acá te dicen, ¿no? Todas las palabras pertenecen a distintos campos léxicos, claro que sí, ¿no? No toda la palabra va a estar en un determinado campo. ¿Sí? Se vinculan. O sea, en el campo de la medicina hay sus propias palabras. En el campo de la matemática hay sus propias palabras. En el campo de la pedagogía hay sus propias palabras. En el campo de la carpintería hay sus propias palabras y sus propias herramientas. Por eso dicen distintos campos léxicos. Así podemos decir que bombilla, que es el foco, muy pocos conocen la bombilla, ¿sí? Comparte campo semántico con vela, pero también con luz artificial o electricidad, al contrario de vela, que estaría en el mismo campo semántico de fuego. Obvio, ¿por qué? Por la naturaleza de ambos, ¿no? Tipos de campo semántico. Eso a muy pocos, en verdad casi no se habla de eso. Entonces, para los que en verdad van a escuchar eso, hay una variedad de campos semánticos. Mira, no es lo mismo las relaciones que originan campos semánticos, es qué tipo de campos semánticos. Los campos semánticos pueden clasificarse de muchas maneras, así es, hay varias formas de campos semánticos. Fundamentalmente dependiendo de las relaciones que se identifiquen entre los elementos que los conforman. A continuación vamos a referirnos a algunos campos semánticos. El campo semántico cerrado, por ejemplo. ¿Qué implica un campo semántico cerrado? Cuando hay un número determinado de elementos y no acepta otros más. Las notas musicales, do, re, mi, fa, sol, la, si. Mira, do, re, mi, fa, sol, la, si. Solo son esas y no hay más. Los días de la semana, ¿no? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. 7 y no hay más. Los meses del año, ¿no es cierto? Solo son 12 y no hay más. Las estaciones del año, solo son 4 y no hay más. Entonces, eso, por ejemplo, es un campo semántico cerrado, porque no acepta otros elementos más. ¿No es cierto? Entonces, eso, por ejemplo, muy poco nos han explicado en el colegio, nos han hablado así parcialmente del campo semántico, pero no nos han dicho qué tipo de campo semántico es. ¿El profeta interesa? Claro, ¿no? Para poder asociar correctamente las palabras, tú necesitas saber, obviamente, primero, qué es el campo semántico. Profeta, ya sé que el campo semántico es un espacio de significación común, o sea, es un conjunto de palabras que tienen uno o más semas en común.
y además tienen la misma categoría gramatical. ¿Bien? Entonces, así es, muy bien. Ahora, respecto a ese, claro, los planetas, ¿no? Pero recuerda, hay planetas que han sido descubiertos, ¿no es cierto? El campo semántico de los planetas. Profeta, sabemos que hay un número determinado, sí, pero obviamente eso es lo que sabemos. Ahora, si se van descubriendo, seguramente ya no se convierte en un campo semántico cerrado, sino ya será abierto. Pero en ese caso hay un número determinado de planetas. Es eso. Pero hay un detalle, ahora es que tú me dices, Tueros, Robles, tú me haces recordar una super pregunta que un alumno me hizo, ¿no? Profesor, ¿es lo mismo campo semántico que hiperónimo? Cuando yo digo muebles, ¿es campo semántico? Cuando digo mueble, ¿es hiperónimo? No es cierto. El hiperónimo, recuerda que es una palabra que es genérica. Es una palabra que representa, evidentemente, que tiene rasgos sémicos amplios. Mueble es un concepto hiperónimo. Profeta, ¿por qué hiperónimo? Es una palabra. Una palabra que evidentemente tiene significado general. Digamos, si yo comparo silla con mueble, obviamente hay una relación, ¿no? Hipónimo, sí es hipónimo, el término específico, y mueble es el hiperónimo, el concepto general. Pero el campo semántico no es mueble. ¿Qué es el campo semántico? Es un conjunto de palabras que tienen uno o más temas en común. ¿No es cierto? Y no solo eso, además tiene la misma categoría gramatical. Entonces, profe, el hiperónimo no es campo semántico. Es un término que tiene significado general. Entonces, si yo quiero poner el nombre de un Léxico. campo semántico, si tengo la silla, el sofá, el sillón, la banca, el canapé, el sitial, el puff, ¿bien? 6 no. Ahí, por ejemplo, habría un campo semántico, todos son sustantivos, pero en ese caso son tipos de asiento. El campo semántico sería, mira, así se llamaría el campo semántico, ¿no? Tipos de asiento, o si quieres, muebles con asiento, porque es lo común que tienen todos ellos. Entonces, no, una cosa es el hiperónimo y otra cosa es el campo semántico. Son cosas completamente diferentes. ¿Bien? Bien por tu aporte y eso nos hace, o sea, nunca te quedes callado. Acá en el aula yo quiero que haya líderes, todos son líderes, entonces no solo un alumno puede hacer preguntas, no somos más de 40 alumnos, entonces aquí yo creo que los 40 somos líderes. Cada uno va a distintas profesiones. Entonces no todos vamos, ¿no?, a la misma profesión, bacán, todo sería así, pero ahí sería una lucha encarnizada si todos fuéramos a medicina. Pero acá tomamos distintas profesiones, entonces cada uno tiene distinto, obviamente, distinto procedimiento, distinto propósito, pero todos tenemos que ir preguntando. Si se entendió, bacán, chévere. Profeta, entendí. Yo recontra feliz. Entonces, sabemos ya, primer campo semántico cerrado, cuando hay un número determinado de elementos. ¿Sí? Segundo, el campo semántico abierto, obviamente, deduce, ¿no? En campo semántico abierto, entonces implica pensar que hay un número indeterminado de elementos. Si yo pongo, por ejemplo, anciano, longevo, senil, vetusto, veterano, añoso, mira, Matusalén, octogenario, nonagenario, ahí hay un campo semántico, pero mira, se sigue incrementando. Ese es un campo semántico abierto. Por ejemplo, aquí hay sinonimia. Todos son sinónimos. Todos son adjetivos. ¿Y cómo sería el campo semántico? Personas de avanzada edad, así se llamaría. ¿Bien? Así se llamaría. Persona de avanzada edad. ¿No es cierto? Ese sería, así se llamaría el campo semántico. Ese es un campo semántico abierto. Entonces, en un campo semántico abierto hay elementos indeterminados. Es aquel al cual siempre podremos agregar nuevos términos. Por ejemplo, accesorio de una computadora, ¿no? A medida que la tecnología avanza, ¿no es cierto? De pronto pues se va a ir incrementando mucho más, ¿no? O sea, partes, pues, ¿no? Acá más antes el celular tenía pues partes bastante limitadas, ¿no? Ahora va teniendo partes un poco más, ¿no? Se va ampliando sus partes. El celular de papá, de mamá, si alguna vez tuvo o tuvieron, tienen otras características. En cambio, ese celular, por ejemplo, bueno, este tiene viejo, ¿no? Este es mi J6. Ese ha sido recontra superado hace tiempo, ¿no? Y tiene muchas más cosas que es el J11 o el J10, por ejemplo.
Entonces, así va, entonces ese es un campo semántico abierto, ¿no? Donde se va incrementando a medida que pasan los años. El campo semántico gradual. Esto es a medida que se va incrementando, tiene que ver con la sinonimia de grado, ¿no? Entonces, esto es de acuerdo a los estados de ánimo, por ejemplo, triste, melancólico, cabizbajo, feliz, ¿sí? Tiene que ver con eso, ¿no? Lloroso, gemir, sollozar. Es el tipo de campo en el cual los elementos implican una escala con sus diferentes matices. Por ejemplo, los estados de ánimo: entusiasta, contento, alegre, gozoso, jubiloso, dichoso, feliz. Es parecido al abierto, así, pero en este caso el gradual es limitado, ¿no? Bien, no es tan extenso como el abierto, ¿no? Es más limitado. Y el campo semántico del antonimio. Bueno, en los antónimos, obviamente, dos palabras se van a vincular porque pertenecen al mismo campo semántico. Y seguramente ambos conceptos se vinculan necesariamente a una realidad. Por ejemplo, acá, triste y feliz, estado de ánimo. Estado de ánimo. Y ese campo nos interesa, y es como yo te decía hace rato, ¿no? Es que la palabra cada palabra pertenece a campos léxicos distintos. O sea, el concepto CIA en un momento se vincula, el concepto CIA, por ejemplo, en un momento se vincula solo a carpintería, pero después se vincula, por ejemplo, se vincula con un elemento doméstico de la casa, un mueble de la casa, ¿no es cierto? Y quizás en un momento se vincula con el ebanista, ¿no? Cuando es un sitial, por ejemplo, es una silla de jerarquía que tiene muchos artilugios y muchos adornos, se vincularía incluso con la estética. Entonces la palabra pertenece a distintos campos léxicos. En este caso, una palabra, mira, se va ramificando de varias maneras. Aquí pertenece, aquí también, aquí también, aquí también. Entonces, en un campo semántico asociativo ocurre eso. Es aquel que se conforma debido a la proximidad de la realidad. Se refieren, por ejemplo, al bosque, árbol, selva, breña, que es el conjunto de ramas o árboles ahí, que se ha cortado, en todo caso, pues que se va acumulando igual que el sarmiento. La flora, la fauna silvestre, todo es junto ahí. Y el concepto sombra. Profeta, pero ¿por qué sombra? ¿Qué tendría que ver sombra ahí? Acá yo entiendo bosque, árbol, ya selva, breña, hasta flora, pero ¿Distancias? fauna silvestre y sombra, ¿cómo se asociarían? ¿Qué tendría que ver la fauna silvestre con los otros seres vivos? Justamente eso. Son seres vivos. Pertenecen de pronto pues a un determinado medio ambiente, ¿no es cierto? Pero ¿cómo se asocia el concepto sombra ahí? El árbol tupido o la frondosidad de una selva o de un árbol, evidentemente en determinadas estaciones genera justamente sombra, ¿no? Al ser un elemento material. Ahora, obviamente, ese es un campo semántico asociativo, ¿no? Entonces, ese campo semántico asociativo casi se vincula con el campo léxico, pero casi se vincula con el campo léxico. Incluso acá, mira, ahí las palabras tienen la misma categoría gramatical. Por eso es que no se va a vincular netamente con el campo léxico, porque en el campo léxico las palabras tienen distinta categoría gramatical. Acá no, tienen la misma categoría gramatical. Esos son los 5 tipos de campos semánticos. Tipo de campo semántico. O sea, de esas 5 maneras las palabras se asocian semánticamente. ¿Sí? Y no te olvides, para que se origine el campo semántico necesariamente hay sinonimia, hay antonimia, hay cohiponimia o hay comeronimia. ¿No es cierto? De esas 4 formas se originan los campos semánticos. Aquí, por ejemplo, tengo un campo semántico abierto.
Bien, perro, gato, paloma, león, ratón, elefanta, jirafa, chimpancé, puma. Es un campo semántico abierto, porque puede ir incrementando mucho más, ¿no? ¿Sí? Es más, ese campo semántico abierto incluso me podría a mí ayudar a apreciar mucho más el campo semántico de determinados elementos. Por ejemplo, si se para acá el gato, el león, el puma, evidentemente lo lleva a un campo semántico mucho más específico, ¿sí o no? Que sería el campo semántico, los tipos de félidos, ¿sí? Y seguramente, si quito el ratón, y seguramente quito otros elementos más, tal vez lo llevo, ¿no?, al campo semántico de los roedores, un tipo de roedores. Entonces es un campo semántico abierto. Otro ejemplo de campo semántico abierto, las frutas. Tipo de frutas. Manzana, naranja, pera, fresa, la hemorragia de frutas que tenemos aquí en el Perú. Bien, es un campo semántico abierto. Y podría apreciar, ¿no?, igual, ¿no? Si yo separo, por ejemplo, la naranja, la mandarina, oiga, le agrego la lima, la toronja, obviamente fueron el campo semántico los cítricos. O el campo semántico de las flores, no, otro campo semántico abierto. Rosa, girasol, hortensia, tulipán, dalia, lirio, clavel, flor de cerezo, orquídea, margarita. ¿Sí? La flor más linda acá, a mí me gusta, no sé. El tulipán, por ejemplo, hermosísima flor, carísimo. El campo semántico de las flores. Entonces, todos esos campos, si tú ves, son campos semánticos abiertos. Hasta ahí, ¿tienes alguna super hiper pregunta? Algo que no haya quedado claro respecto al campo semántico. Al campo semántico. Porque ahorita vamos a hacer el campo léxico y la familia léxica. ¿Todo bien así? Algo que deba precisar, ¿qué dices? Profeta me vuelve a decir eso, me encantaba, ¿no? De acá ya no vamos a volver a ver, evidentemente, pues eso se me. Ya, muy bien, gracias. Claro que sí, ahorita vamos a volver a esa super diapositiva, ¿ya? Ah, sería un campo semántico abierto. Sería abierto, ¿no? Objetos electrónicos, porque a medida que se va incrementando, hay una cantidad inmensa de objetos electrónicos, ¿no? Ah, no, el campo semántico, no te olvides, el campo semántico es un conjunto de palabras que tienen uno o más semas en común, necesariamente, uno o más semas en común, pero también tienen la misma categoría gramatical. Ese es un campo semántico general, ¿no? Es un conjunto de palabras que tienen uno o más semas en común y evidentemente tienen la misma categoría gramatical. Ahora luego vamos a pasarte la diapositiva de la anterior, ¿ya? Esa, ¿no es cierto? Esa era, ¿no es cierto? Esa era, ¿no es cierto, amiga? O la anterior a esa. La anterior, la otra. Bien. Esa. Bien. Bien. Ahora sí, seguimos. Muy bien, entonces prosigamos. Muy bien, gracias, Mel. Lo máximo. Bien. Cuando digo yo el campo semántico en nuestro contexto,
Bien, es que me refiero netamente, cuando no, aquí en nuestro querido Perú, en Lima, en verdad en todo el Perú, son muy pocos los profesores que ahondan mucho más. Entonces, la definición o significado que dan, o el concepto que dan de campo semántico es bien, bien chatito. Entonces, lo común es esto. Un campo semántico es un conjunto de palabras de la misma clase gramatical, o sea, todos son sustantivos, o todos son adjetivos, o todos son verbos, que comparten algún rasgo de significado. Así es, tienen uno o más temas en común. Es decir, que tienen alguna característica o sema en común. Ahora bien, tengan cuidado porque algunos, en algún lugar van a escuchar, ¿no? Para que haya campo semántico tiene que tener el sema, tiene que coincidir en su sema más importante, ¿no? Eso es falso. Los semas no necesariamente tienen más importancia que otro. Así es. Para que haya campo semántico, Luisa, necesariamente o todos son verbos, o todos son sustantivos, o todos son adjetivos. Necesariamente. Pero si hay diferente categoría gramatical, ya no es campo semántico. Ya sería un campo léxico ya, que es otra cosa. ¿Bien? Entonces, profe, entonces yo puedo armar un campo semántico, mira, un campo semántico cerrado. Sustantivo, verbo, adjetivo, pronombre, determinantes, conjunción, preposición y adverbio. Ahí, por ejemplo, armo un campo semántico, ¿sí no? Un campo semántico cerrado. Ese campo semántico cerrado sería el campo semántico IKEA de las categorías gramaticales. ¿No es cierto? Campo semántico de las categorías gramaticales. ¿Está bien? Ese es otro. Bien, es un campo semántico cerrado de las categorías gramaticales. ¿Bien? Ahora, pero hay campos semánticos solo. Mira, si yo digo mesa, sofá, sillón, alacena, todos son sustantivos, tipos de muebles. Si yo digo anciano, longevo, senil, Matusalén, todos son adjetivos, ¿no es cierto? Persona de avanzada edad. Y así puedo ir juntando los campos semánticos. Vamos a regresar a la diapositiva anterior. Entonces, un campo semántico. El campo semántico de la clase mesa, silla, bolígrafo, pizarra, por ejemplo. Todas esas palabras pertenecen a la misma categoría gramatical. Todos son sustantivos y comparten un rasgo de significado. Todas son objetos de clase. A pesar de las diferencias específicas de cada objeto y de su utilidad, todos están dentro del mismo espacio. Una persona en particular utiliza estos conceptos. El campo léxico. A diferencia del campo semántico, ¿bien? A diferencia del campo semántico. En el campo léxico las palabras se relacionan de manera lógica. Las palabras pertenecen a un espacio. Las palabras pertenecen a un determinado tema. Si yo estoy, por ejemplo, en un lugar y digo, ¿no? Licor, beber, barman, mira, barman, embriagarse, borracho, todos ellos, mira, pertenecen a un campo semántico, relativos a un bar, o que pertenecen a un bar, o relativos a embriagarse. Ahí usa, mira, sustantivo, verbo y adjetivo. Entonces, ese es un campo léxico. Ahora, si digo yo, pelota, mira, pelota, ¿bien? O balón, mejor, balón, gol, foul, juez, es un campo léxico. Relativos, mira, a un juego, al fútbol, por ejemplo. Ese es un campo léxico. En el campo léxico, las palabras se vinculan de manera lógica y es mucho más general, mucho más amplio. También offside sería parte del campo léxico, es relativo al fútbol.
Entonces el fútbol une a todas esas palabras. El campo léxico de la clase: estudiar, verbo; aprobar, verbo; suspender, verbo; enseñar, verbo; profesor, sustantivo; alumno, sustantivo; difícil, adjetivo. Por ejemplo, ahí hay un campo léxico. Como vemos, tenemos diferentes categorías gramaticales: verbos, adjetivos y sustantivos. Pero todo se osqueza el campo semántico de la clase. Eso sería, ese concepto de la clase une a todos esos términos. ¿Qué pasaría si yo aquí incluyo el concepto agricultor? Obviamente el concepto agricultor no quepa acá, pues no tiene nada que ver ahí, ¿no? Tengo que apartarlo ahí, ¿no es cierto? Lo tengo que separar de ahí. ¿O qué pasaría si aquí le incluyo, no? De manera intencional, duna. Profeta, ¿qué es duna? La duna es acumulación de arena, ¿no es cierto? No tiene nada que ver ahí, lo tengo que separar. No pertenece a ese campo léxico. ¿Bien? Entonces, la diferencia entre el campo semántico y el campo léxico: en el campo semántico necesariamente hay semas en común, misma categoría gramatical. En cambio, en el campo léxico no hay semas en común, las palabras pertenecen a un tema o a un espacio y hay diferente categoría gramatical. Bien, esa es la diferencia. En el campo léxico, diferente categoría gramatical, no hay semas en común, las palabras pertenecen a un determinado espacio. Lo que hay son relaciones lógicas: agente, lugar, objeto, característica, objeto, función, qué sé yo. Ahí se van generando los campos léxicos. Y en una familia léxica, llegamos a la familia léxica, esa sería muy bien, tueros. Eso sería un campo léxico. Ese sería un campo léxico. Pero el concepto río no. Aunque muchas veces el río lo asocian para regar su tierra, ¿no? Bien, en todo caso sería, en vez de río, porque si vas a agricultor, tierra, siembra y cosecha, ahí sí sería un campo léxico. Pero el concepto río ya no necesariamente se asocia pues al campo de la agricultura, ¿no? O al agricultor, ¿no? O a la siembra, ya es ajeno, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo pongo, no? Canal de regadío, ahí sí se vincula. Pero río ya es otro fenómeno. En geografía tendría otra denominación, ¿bien? Pero eso sería un campo léxico, bien tueros. Y como te comentaba, una familia léxica es otra forma de asociación. En la familia léxica, las palabras comparten el mismo lexema, la misma raíz, necesariamente derivan del mismo tronco, pero tenga cuidado, ¿eh? Derivan de la misma raíz. Entonces yo le dije, a ver, le digo a Tueros: oiga, Tueros, ¿qué pasaría si yo digo la palabrita azteca? Mira, karateca, discoteca. Dime, ¿hay familia léxica, sí o no? Azteca, karateca, discoteca. ¿Hay o no hay una familia léxica? Comparten una raíz. No hay. Muy bien. No hay una familia. El hecho que termine en teca, teca, teca no implica que sean de la misma risa. Esas tres palabras tienen distinto origen. Oiga, discoteca de origen griego. La terminación teca es depósito, caja, almacén. Pero si yo digo karateca de origen japonés, ya significa otra cosa el concepto teca. Ya no tiene nada que ver con caja, almacén. Y si yo digo azteca de Centroamérica, obviamente también tiene otro significado. Entonces tenga cuidado cuando van a formar una familia léxica. No necesariamente el hecho que las palabras terminan en teca, teca, como ese caso, sea, es una familia léxica. Tienen distinto origen, por lo tanto tienen distinta significación. Es por eso que se originan los fenómenos semánticos como la homografía, la homofonía, la paronimia o la sinonimia. Entonces son fenómenos por eso que se van originando. ¿Por qué? Porque las palabras tienen distinto origen. En nuestro caso, por ejemplo, guagua, de origen quechua, es bebé, sinónimo de bebé. Pero guagua en Centroamérica, en Cuba o en Puerto Rico, guagua es un vehículo, un carro. ¿Bien? Así esto es lo máximo, pero ¿bien? Entonces no hay un vínculo, entonces no hay una familia léxica. Pero ¿qué pasa si yo digo la palabra cardiólogo, miocardio, pericardio?
taquicardia, cardialgia, cardiología, cardiólogo. ¿Hay o no hay familia léxica? ¿Qué dices? Sí. Así es, muy bien. Ahí sí hay familia léxica, porque todo se vincula con el corazón. Todo se vincula con el corazón. Entonces, una familia léxica es un conjunto de palabras que derivan de la misma raíz. Tienen la misma raíz. Obviamente, al tener la misma raíz, van a tener, obviamente, la parte más importante en común, pues, el significado más importante. ¿Bien? Es una familia léxica. Bien, amigos. Hecho, oiga, ¿y qué? ¿Habría familia léxica en casaca, cáscara y cascada? ¿Qué dices? ¿Hay o no hay familia léxica? Casaca, cascada y cáscara. No, pues no tiene la misma raíz, pues. Sería una familia consanguínea, ¿no es cierto? Oiga, en cáscara, casaca y cascada, ¿hay familia léxica? No, profe. ¿A la qué dices? Así es, muy bien, Luna. No, no hay, pues. El hecho que tenga casca no implica, ¿no? Porque cáscara, cascada, casaca, es verdad, tienen cascas, pero no implican, ¿no? Y si pongo casa ahí, ahí no hay familia léxica. Tienen significado completamente distinto, porque las raíces son totalmente distintas. Entonces, por eso es importante muchas veces la etimología, ¿no? Entonces, y ahora, entre mamá y papá e hijos no hay una familia léxica. Para que haya familia léxica tiene que tener la misma raíz, el mismo origen, la misma raíz léxica, la misma raíz. Papa, mira, papa, bien. Luego le pongo, por ejemplo, padrastro, bien. Papito, bien. Ese sí sería, ¿no? Papa, padrastro, padre, pap. Ahí sí habría una familia léxica. ¿Bien? Así es, muy bien. Prosigamos. Entonces, una familia léxica es un conjunto de palabras que derivan de la misma raíz. ¿Bien? Por ejemplo, aquí, ¿no? La familia léxica de la hierba. Hoy tranquilo con hierba. Hierbajo, herbaje, herbajero, herbaza. Relativos a la hierba. ¿Bien? Esa es una familia léxica. Derivan así como árbol, arboleda, arbusto, arbolito. Zapato, zapatería, zapatero, zapatón, zapatito. Esa es una familia léxica. ¿Por qué? Porque estoy aludiendo aquí a prendas que cubren el pie o protegen el pie. ¿Sí o no? Chévere. Ahora sí, el tema central de hoy día es este, ¿no? Término excluido. ¿Qué cosa es el término excluido? El término excluido va a ser aquella palabra que no se vincula con un campo semántico o no se vincula con un campo léxico o no se vincula con una familia léxica. Ese es el término excluido. Es la palabra que no pertenece a un campo semántico, no pertenece a un campo léxico o no pertenece a una familia léxica. Ese es el término excluido. El ejercicio es otra cosa. El ejercicio consiste en separar aquella palabra que no se vincula semánticamente o de manera contextual con un grupo de términos. Debo eliminar aquella palabra que no se relaciona con las demás. O sea, que no pertenezca a un campo semántico o no pertenezca a un campo léxico o no pertenezca a una familia léxica. ¿Bien? Ese es el término excluido. Para poder hacer esto yo necesito conocer palabras. Si conozco palabras, de hecho que voy a eliminar de manera sencilla tal o cual término. Primer ejemplito. Bien, vaina. Ventrículo. Nefrón. Conjuntiva. Alveolo. ¿Bien? Ahí, por ejemplo, ¿cómo podría ser ese el momento de la hidratación? Vaina, ventrículo, nefrón, conjuntiva y alveolo. Una de esas palabras obviamente no pertenece al mismo campo semántico.
Pero para poder asociar yo necesito algo en común. Ahí hay campo semántico. Si no hay el campo semántico, ahí la relación, por ejemplo, la relación sería relación de comeronimia. Profeta, ¿por qué comeronimia? Porque es relación de partes. Y es partes de algunos órganos en particular. Por ejemplo, el ventrículo es parte del corazón, el nefrón es parte del riñón, la conjuntiva es parte del ojo, el alvéolo es parte de los pulmones. Por lo tanto, mira, ahí hay una relación de partes, ahí hay campo semántico, ¿no es cierto? Partes de un determinado órgano. En cambio, la palabra vaina, profe, vaina, claro, ¿qué tienes? Piensen, no digan, vaina, por si acaso, es el estuche donde se guarda la espada, donde se guarda el revólver, bien, ese vaina. Vaina también es lo que cubre algunas legumbres, a las alberjas, a las habas, por ejemplo, ese es vaina. Ah, pensás que era otra cosa, qué mala, qué daño contigo. Qué negro tu corazón. Tampoco, tampoco. Entonces la respuesta aquí era vaina, no tiene nada que ver dentro de esas partes de los órganos. ¿Está bien? Ahora aquí, mira, más complicado. Pandemia, bacteria, oxígeno, óbitos, incurable. ¿Cuál creen que sería el término excluido ahí? Ahí, por ejemplo, hay campo léxico, ya no hay campo semántico. Pandemia, las bacterias pueden causar pandemia. ¿Incurable? Óbitos. Ah, ¿por qué óbitos? Profe, porque no sé. Me suena feo esa palabra. Tampoco, tampoco. Así no se hace. ¿Qué cosas son óbitos? Óbitos son muertos. La pandemia que nos aqueja actualmente causa muertos por montones, ¿no? Ah, entonces una característica como Gareca, pensá. Pandemia, a ver, ¿cómo asociaría cuatro de esos conceptos? A ver, ¿cómo asociarías cuatro de esos conceptos? ¿Cómo se asociarían? A ver, piensa, a ver un poquito. Ahí hay campo léxico. Por eso en el campo léxico le decía, hay relaciones lógicas. Ya, muy bien, excelente, vamos bien. Pero hay algo que le está faltando ahí. De verdad, Mel. Hay algo que está faltando ahí. Todo está chévere, pero hay algo en común entre todos ellos. Es verdad, tiene que ver con la persona, pero tiene que ver básicamente con una enfermedad. Por algo está esa cosita, esa imaginerita. Así es, así es, así es. Entonces ahorita estamos con SARS-CoV-2. Entonces, si estamos con SARS-CoV-2, obviamente aquí no tiene nada que ver bacteria, porque la pandemia, el oxígeno, los óbitos incurables se asocian justamente a lo que ahorita estamos padeciendo, el coronavirus. ¿Bien? La COVID-19, dije la COVID, ¿ah? Así la palabra correcta es la COVID, no el COVID. ¿Bien? La COVID-19, a eso se refieren. Esta enfermedad se caracteriza, obviamente, por generar mucha cantidad de muertos, por la falta de oxígeno a la persona. Hasta ahora es incurable porque no se va a curar, simplemente es un paliativo, ¿no es cierto? Y es una pandemia, pero no tiene nada que ver la bacteria. La bacteria en ese caso también podría causar una pandemia, claro que sí, pero en ese caso estamos haciendo alusión, mira, a la COVID-19. ¿Bien? La respuesta sería bacteria, ¿no? Y aquí evidentemente está el virus. ¿Sí? ¿Está bien o no? Profe, está chévere. Oiga, nadie me dijo, profe, ¿y por qué se dice la, no el? ¿Será correcto la COVID o será correcto el COVID? ¿La COVID-19 o el COVID-19? ¿Qué dices? Ahora te creo. ¿Por qué será la COVID o por qué es el COVID?
Es la enfermedad, es la pandemia. No es el pandemia ni la enfermedad, ¿sí? Sino que muchos dicen el coronavirus. La COVID es la enfermedad, la COVID-19, causada por el virus coronavirus o el SARS-CoV-2. Aplicación. Podría plantearse de esta manera cuando hay relación de sinonimia, por ejemplo, o podría usar esa forma cuando hago relación de cohiponimia, ¿sí? O podría usar ese ejemplo cuando hay relación de comeronimia, o podría usar este tipo de ejemplos cuando hay una relación de lógica, un campo léxico. Entonces, en la 1, mira, en la 1, en la 2 y en la 3 hay campo semántico. En el primer caso, mira, relación sinonimia, abundancia, carencia, exuberancia, copia, exceso, hay una relación de sinonimia. Aquí obviamente hay una palabra que es o totalmente ajena o es el antónimo de todos, ¿sí o no? O es el antónimo de todos. En ese caso yo puse como respuesta el antónimo, no el antónimo de todos. Para ustedes con cariño. Exceso, copia, exuberancia y abundancia aluden a cantidad, a mucha cantidad. Copia, copioso. Copia es una reproducción, pero copia tiene que ver con la cantidad. Que no tiene nada que ver acá es carencia, ¿sí o no? Es carencia. Bien, esa sería la respuesta, carencia. Él no es sinónimo, él es el antónimo de todos. Aquí como respuesta se podría poner una palabra totalmente ajena o se podría poner un antónimo de todos. Segundo caso, relación comeronimia, muy bien, muy bien, comeronimia. Comerónimos, profeta, ¿qué está hablando, sensei? Profeta, explícame. Claro. Oiga, faro, farol, linterna y reflector son objetos, objetos que uno lo utiliza para iluminar, ¿no es cierto? En claridad no es, pues claridad no es un objeto, no es un artefacto. Esa se tiene que eliminar. ¿Bien? Ahí hay campo semántico también, y aquí había una relación de cohiponimia. Cohiponimia. Tipos de objetos para iluminar. Ahora mira, señale la palabra que no se relaciona con las otras. Por tu gran desconocimiento de biología, anatomía, tú te das cuenta pues que hay uno que no es parte del ojo. La retina, los coroides, la esclerótica y la conjuntiva son partes del ojo, ¿sí o no? Quien no es parte del ojo es lágrima. Aquí la relación era comeronimia, comerónimos, partes del ojo. Hay campos semánticos. Como te comentaba, hay campos semánticos cuando hay sinonimia, hay campos semánticos cuando hay cohiponimia y hay campos semánticos cuando hay comeronimia y cuando hay antonimia. Y aquí hay campo léxico, por ejemplo. Ahí hay relaciones lógicas. Señale la palabra que no se relaciona con las otras. Relativos al aprendizaje. ¿Sí? O relativos al... Bien, muy bien. Excelente, pero estamos razonando excelente. Muy bien. En ese campo léxico, dice, ¿no? Pedagogo, educar, colegial, liceo, carnaza, relativos a la educación o al aprendizaje, si quieres así, pero hay una palabra que no se vincula con ella, que no se vincula con ella, ¿sí? Porque no es relativo al aprendizaje, que no es relativo al campo educativo. Más bien tiene que ver con otra actividad, ¿no? Así es, Luisa. Ahora sí, Luisa. Muy bien, Camila. Excelente. Estaba preocupado ya. El concepto liceo es la escuela, pues. La escuela. La respuesta aquí es carnaza. Bien, que tiene que ver más bien con la pesca, ¿no? Nada que ver. Hay varias formas de proponer ese ejercicio. La primera forma es cuando te proponen, bien, sin premisa, cuando no hay premisa. Señale la palabra que se diferencia de las otras.
Bien, nos plantean evidentemente, podrían ponernos solo sinónimos y una palabra antónima, o en todo caso nos podrían poner también un antónimo de todos. La segunda forma es cuando te plantean con premisa. Para aquí yo necesito conocer cuál es el significado del concepto premisa. Y luego vincular los temas en común y asociar y eliminar la palabra que no se vincula. Vamos con el primer caso. A ver. En el primer caso hay una relación de sinonimia. Sinonimia. Y hay una palabra que es completamente ajena. Muy bien, gracias por esa respuesta. Bien, aquí la respuesta comienzo, inicio, partida, tanteo. Obviamente la respuesta es eso, ¿no? Palabra que se usa bastante en las matemáticas, cuando usted o el profesor dice por tanteo, ¿no? La respuesta acá sería tanteo. Bueno, en verdad sería en matemáticas sería tonteo, ¿no? Tonteo. Señale las palabras que por su significado no se relaciona con las otras. Igual, mira, relación, sinonimia. Sinonimia. Pero hay uno que no se vincula con ella. ¿Bien? Oiga, pero mira, dice divertimento, recreación, esparcimiento, broma y entretenimiento. Hay una palabra que no se vincula con esa actividad, que es completamente ajena a ella. Así es. Muy bien, una luz al final del túnel. Del túnel, muy bien, compañero. La respuesta sería justamente que es esta acción. Bueno, es esta acción. La broma. El concepto trabajo, actividad, relación, mira, sinonimia, faena, labor, obra, ocupación, eficiencia. Muy bien. Oiga, ya es momento de decirlo, ¿no? Ya Limas se está haciendo insoportable, ya. Muy bien, Limas. Excelente. Está bien, vale. Excelentes intervenciones. La respuesta es eficiencia, ¿no? Que no es un sinónimo de trabajo. No es un sinónimo de trabajo. Cortar, mira. Pelar, rapar, rasurar, romper, afeitar. Ah, es apartar una parte de un todo. Excelente, muy bien, claro que sí. ¿Sí? ¿Sí o no? Es que tú cuando vas a afeitar vas a quitar una parte de un todo, ¿no? ¿Sí? En cambio, en romperse, desarticular, ¿no? Hacerlo inservible. La respuesta sería justamente la respuesta sería acá, romper. Tercera forma. Me vacila esa forma. Es un poco más analítica esa forma. Hipónimo, hiperónimo, hiperónimo. Hipónimo, hiperónimo. Hipónimo, hiperónimo. Esa es la relación. El cuento es un tipo de narración y la narración es un tipo de género. El cuento es hipónimo y la narración es hiperónimo. Oiga, esta narración es hipónimo y el género es hiperónimo. El oro es un tipo de metal y el metal es un tipo de mineral. Correcto. Hipónimo, hiperónimo, hipónimo, hiperónimo. El caballo es un tipo de équido y el équido es un tipo animal. La pintura es una expresión falsa, como tú observarás, obviamente no tiene nada que ver el concepto pintura, ¿no? Quizás extendiendo podría ser, pero semánticamente no se va a cumplir. Si tú vas a definir qué cosa es pintura, no te dice expresión. El pino es un tipo de árbol y el árbol es un tipo de vegetal. Por eso y muchas cosas más, la respuesta pues sería la B de BD. Señala la alternativa que es diferente. De menos a más.
A ver, ¿quién no tiene la misma relación de menos a más? Balbucear, hablar, gritar. Muy bien, excelente. Muy bien, compañero Jason y la señorita. Muy bien. Así pues, de menos a más, ¿no? Balbucear, hablar, gritar, probar, comer, devorar, caminar, trotar, correr. Aquí no hay una relación de intensidad o de menos a más. La respuesta sería la D de dado. Bien, hasta ahí, amigos, esta parte teórica y práctica. Si hubiera alguna preguntita, encantadísimo. Bien, bien, muchas gracias por tu atención. Aplaudan y no hagan pregunta alguna. Ah, mentira. Haz todas las preguntas que quieras decir. Bien, que tengas ahí. Bien, ahora sí vamos a compartirle, obviamente, su material. Bien. Ahora, para ganar y desarrollar la mayor cantidad de ejercicios, voy a usar, mira, el material del profesor, ¿no? No el material que usted tiene, es el mismo, solo que en ese caso, para yo poder desarrollar la mayor cantidad de ejercicios, no tener como 80.000 hojitas, voy a usar eso, es el mismo material que tú tienes, solo que ese es edición profesor. ¿Sí? ¿Por qué hago eso? Mira, es que acá tengo, mira, en una página tengo, mira, 4 bloques, ¿no es cierto? En cambio, en su práctica usted tiene solo 2. ¿Sí? Me voy a evitar la fatiga y vamos a hacer ese ejercicio. ¿Está bien? ¿Se observa? ¿Sí o no? ¿Qué dice Mel? ¿Se observa o no se observa la separata? Sí se ve, profesor. Excelente, doctor. Gracias. Muy amable. Muy bien. Esa es la separata que usted tiene. Bien. Gracias, Lisette, Vanessa. Gracias. Gracias, Tueros. Muy amable. Término excluido. Muy bien. Excelente. Es la misma, solo que aquí a ustedes les han puesto así de 2, ¿no es cierto? Yo quiero eso para desarrollar así en un solo bloque 4. Vamos a decir. El concepto hambre. Tengo ayuno, tengo apetito, tengo anorexia, tengo sediento, tengo bulimia. ¿Sí? La D. ¿Sí? Ahora, tú sabes que el sediento está con ganas de beber agua, ¿no? ¿Sí? Está con ganas. Pero hay uno más bien hay que nada. Es la C. ¿Sí? Nada que ver, ¿sí? Entonces, tú sabes que el concepto sediento es que está con ganas de beber líquido. Pero hay uno, evidentemente, que el ayuno, que evidentemente tiene vacío el estómago. Apetito, que está con ganas de comer. ¿Sí? El anoréxico o la anorexia, el que no quiere comer. El bulímico, más bien que quiere comer. ¿Sí? Alguien diría, profeta, pero como acá dice ayuno, dice el concepto hambre. ¿Sí? Ayuno, apetito, anorexia, sediento, bulimia, ¿sí o no? Todos ellos de alguna manera quieren ingerir algo, ¿sí? ¿Sí? En cambio, el anoréxico no quiere. ¿Sí? La respuesta acá sería justamente, ¿no? La anorexia. El anoréxico no quiere, mientras los demás, mira, quieren beber, ¿sí? Él no quiere. Riendas, espuela, gatillo, elástico, combustible, acelerador. Está sencillo eso, pues, ¿no? De alguna manera son objetos o elementos que ayudan a avanzar al vehículo. Quien no tiene nada que ver acá, ¿quién sería? El concepto elástico.
¿Sí o no? Elástico. Oye, aquí en congelado, mira, congelado, quieto, inmóvil, gélido, definido, suspendido, ¿sí? Que no tiene movilidad, ¿sí o no? Que no tiene movimiento. ¿Y ahí qué sería? A ver, como Magali. ¡Recontra, Tenido. what! La C. Ahora sí, pues. Gélido bajo cero, muy frío. Crueldad, inclinado a la maldad. Impío, protero, inclemente, impenitente, inexorable. Ahí la respuesta, mira, es que no se puede evitar, que va a suceder sí y solo sí, que es inevitable. Esa es la respuesta, inevitable. En todo lo que estamos viendo, mira, hay campo semántico. Relación sinonímica. Aquí la respuesta sería inexorable. Inevitable. Este buenazo ese ejemplo. Carencia. Oiga, carencia que le falta algo, ¿no? Que carece de algo. Eso es carencia. Tengo novel, bisoño, novicio, neófito, inexperto. 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 Así es. Lo que dice, amigo, es correcto. ¿Sí? Mira, carencia que carece de algo, ¿no? Le falta algo, ¿no? Todo opción, mira, es inexperto que no tiene experiencia. ¿No es cierto? Neófito es que recién se está enrolando en la vida religiosa. ¿Sí? Oiga, mira, el neófito es también que recién se inicia, porque no tiene experiencia. ¿Sí? Tiene novel, bisoño, novicio, neófito, inexperto. Todos son sinónimos. Pero 4 de ellos no tiene experiencia. No tiene experiencia. Pero hay uno que ya empezó ya, que está ahí. Y ese es justamente la respuesta. La D. ¿Sí? Neófito es principiante, Inexperto. que no tiene experiencia. Ahí la respuesta, amigos, es novicio. ¿Y quién es el novicio? El novicio, mira, es aquella persona que se está preparando para la profesión en una orden o institución religiosa. Se está preparando. En cambio, los demás, mira, carecen de experiencia. El novel, el bisoño, el neófito, el inexperto. Él de alguna manera ya tiene algo ya. Solo que ahora se está preparando para un grado, qué sé yo, no dentro de la iglesia. Habitual, conocido, frecuente, rutinario y acostumbrado. Relación sinónima. Esa sí estaba sencilla. ¿Sí o no? Sería conocido. Puente. Tú sabes que un puente une dos orillas. Ya, bacán. Hasta ahí viene, mira, la relación de... Ahí hay una relación, ahí hay campo léxico, por ejemplo. El puente sirve para la comunicación entre dos orillas o dos ciudades. Sirve para el tránsito. Sirve para el tránsito. Es la D. Bien, así es, excelente. La D, bueno, la D no sirve para delimitar, más bien sirve para unir. La huida, mira, desertor, veloz, escabullido, fugitivo, prófugo. La B. Bien, 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 jóvenes, así es. La respuesta, veloz. Relación sinonimia y acá, sinónimos.
buscar y acontecido. Apenado, atribulado, amodorrado, acongojado. La respuesta es ahí que tiene sueño profundo, ¿no? Que tiene sueño. No, que tiene sueño. La respuesta sería acá, amodorrado. Mientras que afligido, apenado, atribulado, acongojado, tiene que ver con ese estado de ánimo, ¿no? Con la tristeza. Foliar, archivar, enumerar, notificar, ordenar y organizar. Como es ordenar de acuerdo a ciertas características, la respuesta es notificar. Hablar, oiga, vociferar, farfullar, musitar, disertar, balbucir. Hablar atropelladamente, ¿no? Hablar de manera ininteligible. Mira. Muy bien, así es. Oiga, vociferar es gritar. Farfullar es hablar atropelladamente. Musitar es hablar en tono bajo. Y balbucir, evidentemente, hablar, mira, ininteligiblemente. La respuesta es disertar. ¿Qué cosa es disertar? Es platicar entre dos o más personas, ¿no? Sobre un determinado asunto. Blancura, albo, nibio, cándido, color. Uy, ya, pues hay una palabra que no tiene nada que ver ahí. Nada que ver con el concepto Color. color. Entonces, Tueros Roble dice, no, mis amigos, ¿dónde están? Los buscaré. Ahí está. Oigan, ¿dónde está? Luisa, Sazón. La respuesta, efectivamente, compañero Tueros, es Cándido. Cándido es ingenuo, crédulo, bien, que actúa sin malicia. A ver, aquí, por ejemplo, hay campo léxico. A pesar que es sencillo, hay campo léxico. Ave, plumas, extinción, ornitología, albatros y vertebrado. ¿Quién no tiene nada que ver ahí en la 4? A ver, porque yo creo en ti. Muy bien. Excelente, claro que sí. Quien no se vincula, mira, de manera contextual con el concepto ave es extinción. Esa es la respuesta. Vendedor. Aquí, por ejemplo, también hay campo léxico. El vendedor y su característica. ¿Cuál no sería una característica del vendedor? Porque si muestra esa característica, nadie va a consumir su producto, nadie le va a comprar. La E. B. No, tiene que ser persuasivo. Man. Es una característica más bien innata él casi. Pero hay algo que no es él. Porque si muestra eso, obvio, así es. La Muy C. bien, claro. Porque si muestra eso, obviamente nadie le va a comprar nada. La respuesta es sincero. Un vendedor no es sincero, no se caracteriza por su sinceridad. De repente haya, ¿no? Pero por eso no tiene mucho éxito. Así es. No es sincero. Relación comeronimia, mira, relación de partes. ¿Qué no sería parte de algo? La A, profe. Bien, muy bien. Excelente. Segundo parte de un minuto, ¿no? Y un minuto parte él. Bien, la respuesta. Oye, en cambio el concepto día alude, ¿no?
ya sea a 24 horas o ya sea la claridad, no está precisado. Ah. Tristeza, causa-efecto. Causa-efecto. Relación, si quieres, sinónima, tiene entre estas alternativas. La E. Tristeza. ¿Qué te podría causar tristeza? A. Una ruina, una desilusión, ¿sí o no? Cuando te engañaron, Es la te E. mintieron, ¿sí? ¿Perfidia? Pero el deceso es muerte. De hecho, que la muerte te causa mucha más tristeza. La respuesta es la perfidia. La traición, más que tristeza, causa en verdad molestia. La perfidia es la traición. Poderío, causa-efecto, sujeción, acatamiento, supeditación, subordinación, observancia. Cuando uno está dominado, ¿no? Oiga, dice, sujeción, uno está sujeto, evidentemente, tiene que obedecer, no puede hacer nada por su propia cuenta. Acatamiento, tiene que acatar lo que le mandan. Supeditación, dice, supeditación. ¿Quién no estaría obviamente implicado dentro del concepto de supeditación? ¿Sí? Subordinación. La observancia es el acatamiento. La observancia es el acatamiento. Bien, acatar lo que ha mandado. Subordinación es estar obviamente sujeto a lo que alguien le diga, al poder. La supeditación es estar obviamente a ti sujeto a lo que alguien te diga algo. ¿Sí? Si ves, mira acá, acatamiento y observancia es respetar el mandato de algo. La sujeción, la supeditación y la subordinación, evidentemente, estar, depender de algo, de alguien. La C. El poder, evidentemente, no, tener el poder o estar bajo el dominio de un poder es estar sujeto a lo que se diga, acatar órdenes. Respetar, evidentemente, los mandatos. Estar subordinado a eso. ¿Sí? Estar supeditado a ello. O sea, hacer que una cosa, pero mira, acá dice hacer que una cosa depende de otra. ¿Sí? ¿Sí? Aquí hay una respuesta un poco forzada, supeditación. Esta sí es sencillo. Melodía. Relativa a la música. ¿Sí o no? Acá la respuesta sería sencillez. D. Intentar, intentar. Relación sinónima de acá. Continuar sería. Eliminar.
Excluir, obviar, desterrar, recordar, aniquilar. Bueno, de alguna manera aquí habría una antonimia parcial. La D. ¿Sí? Recordar, ¿no? Traer un hecho del pasado al presente. Retrato, mire, dice retrato. Pincel, figura, línea, matiz y sombra. Campo léxico. Obviamente están aludiendo a pintura. Pero hay alguien más bien que es consecuencia del lápiz, más no del pincel. La C. ¿Sí? Cuando uno va a hacer obviamente un retrato, basa justamente el bosquejo en líneas. Está dentro del contexto. Campo La léxico. D. ¿Sí? Campo léxico. Quien no se vincula, cuida más bien quién es. El Es pincel. el concepto sombra. La sombra es consecuencia del lápiz, del carbón. ¿Sí? El concepto sombra. Alteración, mira, violencia, exaltación, movimiento, tempestad, turbulencia. Hay un concepto general y esa sería justamente la respuesta. La C. ¿Sí? Violencia, exaltación, movimiento, tempestad, turbulencia. La respuesta sería. ¿Sí? El concepto movimiento no necesariamente será en contextos negativos, ¿no? Podría darse en contextos positivos también. Orientación. ¿Quién de alguna manera te orienta? ¿El cicerón o el cicerone? ¿Bien? Es aquel sujeto que te guía, ¿no? Te orienta. El abogado también, en aspectos legales. El médico, en aspectos de la salud. El vaqueano, el que conoce determinados terrenos. En cambio, la palabra asociado no tiene nada que ver con personas que evidentemente guían, ¿no? U orientan. La última, a ver, cohiponimia, la última. Esa última. Claro que sí, Linas. A ver, cohiponimia. ¿Quién no sería un tipo de oficio que es relativo al arte? Tipo de oficio relativo al arte. ¿Quién no sería? A ver. Ebanistería, alfarería, carpintería, cerámica, orfebrería. Orfebrería. ¿Quién no sería ahí? La E. ¿Sí? Oiga, pero tú sabes que la Es la ebanistería es el arte de trabajar, darle forma o hacer algunas imágenes con la madera. Esa es la ebanistería. ¿Sí? es la Es un D. tipo de arte. El concepto es Bien, así ya hay una super respuesta. Y la alfarería, ¿sí? También es otro tipo de arte, ¿no? ¿Sí? Así es, muy bien. Quien no es un arte, es un oficio simplemente. ¿Sí? Es la carpintería. Obviamente no está dentro del concepto de las artes, ¿no? La orfebrería, la cerámica, la alfarería, evidentemente es el arte de hacer con distintos materiales algunas obras, ¿no? Para exponer. Dice el concepto canto. Canto, ritmo, armonía, escenario, entonación, respiración. Igual campo léxico habría ahí, por ejemplo. Campo léxico. Tendría que ponerle un nombre para asociar. No, usualmente sí se vincula con el arte ese concepto. Si no, él sí se vincula con el arte. Ahora, si lo limitamos simplemente al concepto canto, a la acción en sí del hombre, obviamente,
Para hacer esta acción se precisan los ritmos, armonía, e entonación y respiración, más no el escenario, que es el aspecto físico. Muy bien. Relación sinónima. Alegría, júbilo, sonrisa, alborozo, regocijo. Hay uno que no es sinónimo necesariamente. Muy bien, niña. Sinónimos, que no es sinónimo, es el concepto sonrisa. Separación, defenestrar, proscribir, discriminar, desertar, exiliar. Discriminar. Mira, defenestrar, proscribir, discriminar, desertar y exiliar. En todos ellos es otro el que hace la acción. En cambio, la respuesta es cuando uno mismo hace la acción. Así es. Cuando voy a defenestrar es que yo voy a quitarle o voy a apartar a una persona de un lugar, ¿no? Lo voy a desterrar. Igual cuando uno va a proscribir, igual, ¿no? Lo va a apartar. Discriminar también. Pero cuando uno va a desertar, es que uno se va a apartar de tal o cual lugar. La respuesta era desertar. La 28 es obstinación. Protervo, pertinaz, recalcitrante, perseverante, impenitente. Literal, obstinación, ¿sí o no? Esterco. El protervo es el inclinado a la maldad, lo que hace rato me decía. ¿Sí? Pero sé que el protervo se obstina con la maldad, se obstina con la maldad. Ese es el protervo. Y el pertinaz, mira, el pertinaz ¿De? pertinaz, recalcitrante. ¿Sí? El pertinaz es el que dura mucho tiempo, que es persistente. Ese es pertinaz. ¿Sí? El perseverante es que constantemente está ahí, ¿no es cierto? Ese es el perseverante. Y el recalcitrante es la persona que se mantiene firme en su comportamiento o actitud. Ese es el recalcitrante. Ya está pues la respuesta, ¿no? La C. Todos, mira, se mantienen firmes en sus convicciones. El recalcitrante, el impenitente. El impenitente es aquella persona que se mantiene firme en su comportamiento, actitud o ideas, ¿no? Ese es el impenitente. El perseverante es que persevera, que constantemente está en una idea, ¿no? ¿Sí? En cambio, los otros son los obstinados, ¿no? Los que de alguna manera se tienen una manía por hacer tal o cual cosa. El pertinaz. El protero es el que es obstinado con la maldad del protero. Obstinado con la maldad. La respuesta, de alguna manera, que no es un terco, un obstinado, es el perseverante, ¿no? Ese es simplemente que persevera, ¿no? Que quiere hacer algo siempre.
Intensidad. Canícula tiene que ver con el verano. Exacerbado, que está muy molesto. Minúsculo, pequeño. Álgido, muy frío. Ingente, muy grande. La C. Muy bien. Así es, la C. Oportunista. Aprovechado, facilista, parásito, vividor, morador. Oiga, haciendo que se aprovechen las circunstancias. Pero tú sabes que el morador es aquella persona que mora en un lugar, que vive en un lugar, que habita en un lugar. Ese es morador. Ni la respuesta ahí. Mefistófeles, ¿no? Se tinta sencilla Mefistófeles. Satán, Lucifer, Belcebú, o diable, Satanás. Uy, ya, pues. Cohiponimia. La D. La respuesta sí es sencillo, pues. O diable. Procas, relación, sinonía, por ejemplo, acá. Aquí hay una palabra que no es sinónimo para nada de todos ellos. Y ese sería el necio. El necio es el bobo, el tonto, el estúpido, el cernícalo, ¿no? En cambio, el soez, el vaso, el grosero y el vulgar son personas sumamente chabacanas. Jocundo, alegre, jovial, festivo, estimado, juguete, intensencioso. Relación sinónima. Aquí no tiene nada que ver ahí. El primero, la no sé. No, mira, alegre, jovial, festivo, estimado, jocundo. Aquí no tiene nada que ver con ese estado de ánimo. ¿Sí o no? Ese es querido, estimado. Oculto, lóbrego, fructífero, embosado y encapotado. Encapotado, embosado, lóbrego y oculto. Oiga, que esté escondido, que no se deja ver o no se puede ver. Eso es. Pero aquí hay una palabra que es completamente ajena a eso. Totalmente ajena. Nada, no hay punto de comparación. Nada lo vincula. Más bien que tiene que ver con muchos frutos, que produce bastante. Y esa sería la respuesta aquí. Muy bien. Claro. La respuesta es fructífera, que produce bastante, que da muchos frutos. Relación cohiponimia acá, sustancias que causan la muerte o daño a un organismo.
La respuesta acá sería bebida. Conjuntos. Términos equivalentes que denotan cantidad o conjunto de elementos. Tenemos vocerío, parnaso, naranjal, hojarasca y orquesta. ¿Sí? Conjunto de músicos, conjunto de hojas, conjunto de plantíos de naranjos, conjunto de poetas. En cambio, el vocerío es bulla. Bulla. Bulla generado por voces, eso es. ¿Sí? Profe, vocerío no es conjunto de voces, no. No es conjunto de voces, vocerío. Por tu grande conocimiento de geometría, a ver, geometría. Geometría. Vamos, ¿cómo estás en geometría? ¿Quién no es una figura geométrica regular? ¿Sí? Tú que llevaste plana y espacio, a ver, profe, no llevé nada, no has dicho que sí llevas ese tema, sí. Es la ¿Quién no sería una figura geométrica que muestra regularidad? ya. Rombo. ¿Sí? Tienes ahí cubo, rombo, triángulo, cuadrado, equilátero. Equilátero. Muestra regularidad. Regularidad. Triángulo. ¿Quién es ahí? Uy, hay conocimiento de geometría. Es de geometría básica. Geometría básica. Cubo, cubo. Ahora sí, bueno. Tú sabes que las figuras geométricas tienen lados iguales. ¿Sí? ¿Y quiénes son las figuras geométricas regulares? Las que tienen, obviamente, ¿no? El rombo, el triángulo, el cuadrado y el S. ¿Sí? Muy bien. Esa es geometría, ¿no? Así es, muy bien, Luna. O Luna, por fin, Luna. Abstruso, que es complicado, difícil. Bueno, acá está sencillo. La respuesta sería lacónico. Lacónico que habla poco. Lacónico que habla poco, ¿no? Habla lo necesario. Burdo, tosco, mal hecho. Baladí, grosero, grotesco, sandio, vulgar. En este caso sería pues baladí. Baladí que tiene poca importancia. Paradójico, absurdo, ilógico, extraño, incoherente, contradictorio. Incoherente. Mira, paradójico es contradictorio. Bien. Incoherente sería ilógico. Absurdo, la respuesta sería extraño. Magnánimo, dadivoso, desprendido, regalón, bueno. Ese es magnánimo. Generoso, dadivoso, sociable, liberal, desprendido. Que le gusta ayudar, que le gusta apoyar. Ese es magnánimo. La respuesta sería sociable, ¿no? Que le gusta socializar. Diáfano, que se puede ver a través de él. Claro, vistoso, luctuoso, esclareció, luminiscente. Ahí. La palabra que no se vincula para nada sería luctuoso, que es triste. Triste. Anacrónico, que es fuera de tiempo, que está desfasado. Añejo, antiguo, obsoleto, desfasado, ínclito. Uy, ya, pues no es sencillo. La palabra sería ínclito. Ínclito es la palabra ilustre. Orientación, hace rato hicimos, pareció este, creo, si no me equivoco. ¿Bien? Cicerone, abogado, médico, prosélito y vaquiano. La respuesta sería prosélito. El prosélito es el seguidor. Es el seguidor, el hincha. Aquiescente. ¿Bien? Aquiescente. Que respeto, obedece un mandato.
Tenemos obediente, dócil, lozano, condescendiente, deferente. La respuesta acá sería deferente, ¿no? Deferente, que es amable, cortés, cordial. Fausto es alegre, feliz, contento. Aquí, relación, sinonimia. Que no tiene nada que ver con ese estado de ánimo, sería lujoso, costoso, caro. Adalid, Adalid es el abanderado, el guía, el caudillo. Sencillo. Norte. Intimidar, causar miedo. Bueno, la respuesta sería urgencia, que sería apremio. Estolidez es necedad, tontería, idiotez, eso es estolidez. Acá la respuesta sería estoicismo. Los estoicos son las personas que se mantienen imperturbables, nada los conmueve. Política, a ver, ¿quiénes tienen que ver con la política y uno no? ¿Quién sería la respuesta ahí? A ver, rapidito, a ver, jóvenes ahí. ¿Cuál marca como respuesta? ¿Cuál sería tu posible respuesta ahí? Secretaria. Secretario. La política. ¿Quién no se asocia necesariamente con la política? Bien, así es, muy bien. Secretario. El concepto secretario no se vincula con la política necesariamente. Ignaro. El ignaro es que desconoce algunos conceptos. Sinónimo de ignorante. Intonso, ignorante, analfabeto, incipiente, lúcido. Uy, ya, pues acá hay un antónimo. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta que no se vincula con qué es el antónimo? Muy bien todos. Lúcido. La E. Así es, muy bien. Excelente. Claro que sí, Lucía. Excelente varón. Lúcido. Especificar. Mira, detallar, precisar algo. Detallar, pormenorizar, esclarecer, precisar, puntualizar. Puntualizar. Gracias. Hoy una vez más, pero lo máximo. Mira, dice, detallar, pormenorizar, precisar, puntualizar. La respuesta, esclarecer. ¿Qué es esclarecer? Evidentemente, explicar, detallar, ¿no? Es explicar, básicamente es eso. Pero mientras que lo demás que dice, puntualizar, precisar, pormenorizar, detallar, ¿no? La respuesta sería, pues, esclarecer. Intenso, ardiente, vehemente, impetuoso, apasionado, agudo. Acá sería el concepto agudo. Agudo, que es minucioso, detallista. Sacerdote, uy, pues acá está insencillo, ¿no? ¿Quién se aparta completamente de ese campo semántico? Cohiponimia. Vamos a poner la autoridad de la iglesia, vamos a decirle así. Así es, muy bien, excelente, claro que sí. Creyente sería aquí la respuesta. Inefable, que no se puede describir con palabras. Que es sumamente bello, que no hay palabras para describirlo. Ese es inefable. Indecible, inexplicable, incongruente, indescriptible, Incongruente. inenarrable. Así es, muy bien. Incongruente, excelente. Jactancia, vanidad, orgullo. Hidalguía. Hidalguía no tiene nada que ver ahí. Hidalguía no tiene nada que ver ahí. Panegírico es alabanza. Loa, relación, sinonimia. Aquí la respuesta sería respaldo. Peliagudo, que es complicado, difícil, intrincado, enmarañado. Relación, sinonimia. Que no tiene nada que ver con ese campo semántico, sería desconocido. La lascivia es relativo al sexo o relacionado con el sexo. Esa es lascivia. Lujuria, libidinosidad, lubricidad, adulterio, concupiscencia. Bien.
Todos los términos, a excepción de uno, se vinculan necesariamente con el sexo. Se asocia con sexo, todos lo llevan al campo sexual, menos uno de ellos. Adulterio. Magro, de pocas carnes. Flaco, pálido, esmirriado, macilento, escuálido. ¿Sí? ¿Esmirriado? No necesariamente se vincula aquí a pálido. Bien, amigos. Oigan, niños, hasta ahí mira nuestra sesión de hoy día. Cuídate bastante. Sigue protegiéndote. ¿Sí? Esta situación es una broma. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Seguramente